Gracias, embajador Belloso, por la presentación, señor vicepresidente del CARI, señor presidente del Comité de Asuntos Asiáticos, señores funcionarios de nuestra Cancillería, autoridades de la Embajada de la República Popular China, colegas y amigos. Es un gusto para mí compartir este momento de reflexión con ustedes sobre la política exterior de China y en este caso en particular analizar este nuevo concepto del sueño chino y las implicancias que el mismo puede tener en la política exterior de la República Popular. Para comenzar a poner en un contexto este concepto, tenemos que recordar que en noviembre del año pasado Xi Jinping, hijo de un revolucionario, llegó al puesto de secretario general del Partido Comunista de China tras la realización del Congreso Nacional del partido. A posteriori, él pasó a ser el presidente de la Comisión Militar Central del partido y luego, en marzo de este año, se convirtió por votación de la Asamblea Popular Nacional, es decir, el Poder Legislativo de China, en el presidente de la República Popular China. Es decir, que él ostenta los tres cargos más importantes en la política de ese país, que evidencian a su vez el entrelazamiento entre el Partido Comunista, las Fuerzas Armadas y el gobierno. Dado lo que es el sistema político chino, de cara entonces a la próxima década, ya que los mandatos son de 5 años con posibilidad de reelección, Xi será el líder del país que, como sabemos al momento, tiene la segunda economía más grande, como así también las Fuerzas Armadas con mayor número de efectivos. En lo que hace a sus primeras alocuciones públicas como hombre fuerte de China, Xi Jinping presentó el concepto del sueño chino. En chino se dice Chunguomen. ¿Y qué significa, de qué se trata este concepto? Bueno, básicamente por el propio Xi ha sido definido como la consecución del rejuvenecimiento de la nación china. ¿Y encontramos algún antecedente sobre este concepto en particular? Bueno, ya con el propio Deng Xiaoping, una vez que se lanzó la política de reforma y apertura, él también hizo referencia a que el objetivo de la misma era rejuvenecer a China. Y creo que no podemos dejar de destacar que fruto de esa política de reforma y apertura económica lanzada en 1978, se logró la más rápida y extensa generación y distribución de riqueza en la historia mundial. A su vez, este objetivo de rejuvenecer al país encuentra sus raíces en la propia historia moderna de China, ya que básicamente el liderazgo tanto republicano como Mao Zedong como primer líder de la República Popular habló de revertir el legado del llamado siglo de humillación nacional que se extendió entre 1839 y 1842, es decir, cuando tuvo lugar la Primera Guerra del Opio, hasta 1949, cuando se proclamó la República Popular China. Para la historiografía oficial china, casualmente, entre ese periodo de 1839 y 1949, la nación fue atacada, fragmentada, explotada y sometida por las potencias imperialistas de la época. Pero más allá de este análisis que hacen en China, según el reconocido sociólogo noruego Johan Galtung, que es el creador del Instituto Internacional de Estocolmo para Investigaciones sobre la Paz, que fue un pionero en los estudios sobre la paz y los conflictos sociales, hay determinados acontecimientos históricos que definen la identidad de un grupo social. Para Galtung, casualmente, hay países que experimentan el complejo del pueblo elegido, el cual consiste en que la idea de ser elegido es a partir de determinadas fuerzas trascendentes, pero que también hay otros dos elementos como los traumas del pasado y los
mitos sobre el devenir de esa sociedad. En el caso específico de China, puede verificarse la existencia de esta suerte de complejo en la actualidad a partir de tres elementos. Por un lado, la cosmovisión sinocéntrica, es decir, ubicar a propia China en el centro del mundo. Sin ir más lejos, creo que la mayoría de los aquí presentes sabemos que la palabra China en chino significa reino o país del centro, lo cual da cabida a toda una determinada cosmovisión. Pero luego hay otros dos elementos, este mito de humillación nacional y también el compromiso de sobreponerse a la declinación y recuperar el destino de grandeza. Es así entonces que en este contexto pueda comprenderse mejor la aparición en el nuevo liderazgo chino del concepto del sueño chino. Si bien este concepto puede llevarnos a hacer un paralelismo con un término similar acuñado por otra potencia oportunamente en ascenso, es decir, el sueño americano, existe entre ambos una diferencia fundamental. El sueño americano se apoya en el logro individual del éxito y la riqueza, mientras que en el sueño chino vemos que trata básicamente de un emprendimiento colectivo, de construir una nación más grande a una costa de sacrificios personales. Debido a que el sueño chino guarda una fuerte relación con el legado de la historia, o más precisamente la interpretación de la misma que se hace en China, se genera una profunda brecha en la manera que los chinos y los extranjeros perciben al sueño chino. A modo de ejemplo, mientras que los chinos estudian la guerra sino-japonesa en detalle, la juventud japonesa conoce superficialmente esa etapa de la historia. En consecuencia, existe una muy distinta lectura sobre la controversia por el archipiélago de las islas Senkaku y Diaoyutai. Los jóvenes chinos relacionan la crisis actual con las humillaciones sufridas en el pasado en manos de los imperialistas japoneses, mientras que en Japón la juventud toma casi con indiferencia esta controversia. La dispar atención que se le presta a la historia genera una malinterpretación en los vecinos de China sobre los reclamos que hace la República Popular en materia de soberanía, mientras que para China sus derechos se fundamentan en el legado histórico. Para, por ejemplo, Japón, Filipinas y Vietnam, los principios del derecho internacional moderno son los que prevalecen. Por lo tanto, la defensa que hace China de sus reclamos son tomados como inherentemente agresivos y resultantes de que la República Popular es una potencia revisionista. En contraste, para los chinos, su país es un actor no ofensivo de políticas reactivas que aspira a proteger sus derechos ancestrales. La ciudadanía espera que su diplomacia restaure la justicia que fue pisoteada por las potencias coloniales, de allí que genere rechazo todo acuerdo que aparente haber cedido ante terceros. En el año 2010 fue publicada en China la obra de un coronel retirado del Ejército Popular de Liberación llamado Liu Mingfu, que se tituló El sueño chino, pensamiento de superpotencia y posicionamiento estratégico de China en la era post-americana. Esta obra se convirtió en un bestseller, quizás porque las explicaciones que daba el autor satisfacían lo que desea la ciudadanía china. Para el coronel Liu, cito textual, debemos alcanzar el rejuvenecimiento de la nación y asegurar la correlación entre un país próspero y fuerzas armadas poderosas. Fin de la cita. A tales efectos, según el autor, la República Popular necesita un liderazgo fuerte debido a que, y vuelvo a citar, cuando el país sea amenazado, no tendrá que dudar en hacer uso de la fuerza. Fin de la cita. No obstante esta retórica belicista, existen otros puntos de vista, como el del ex canciller Yang Jiechi, quien en la edición de septiembre del 2013 del journal The National Interest expresó,
cito textual: para la implementación del sueño chino, el Comité Central del Partido ha adoptado importantes ideas estratégicas sobre la política exterior, a saber, desarrollo pacífico, beneficio mutuo, promoción de las relaciones con países grandes, buena vecindad con la región circundante, amistad y cooperación con los países en desarrollo y compromiso con la diplomacia multilateral. Fin de la cita. Citando al propio Xi Jinping, el ex canciller agregó: la realización del sueño chino requiere un ambiente internacional pacífico y estable, y debido a que el sueño chino está estrechamente vinculado con los sueños de otros pueblos del mundo, China está comprometida a asistir a otros países. Fin de la cita. Con respecto a las relaciones con los Estados Unidos, Yang Jiechi expresó: China y los Estados Unidos han alcanzado acuerdos importantes en la construcción de un nuevo modelo de relación entre países grandes, el cual se fundamenta en 3 puntos: no conflicto y no confrontación, respeto mutuo y beneficio mutuo. Ante el posicionamiento internacional que surge del concepto del sueño chino, abrazado por la quinta generación de liderazgo en la República Popular, cabe efectuar algunas reflexiones. Es posible que China, en el mediano plazo, se convierta en la economía más grande del mundo. Sin embargo, otra cosa es que China disponga de los atributos para afirmarse como una potencia global integral. Como afirma el sinólogo español Julio Ríos, no se trataría tanto por sus ineficiencias en materia tecnológica o militar, ni tampoco por el agravamiento de las contradicciones sociales o políticas. Se trataría más bien de algo más sutil y de mayor alcance, es decir, la carencia de un pensamiento que pudiéramos calificar de universal. La influencia cultural de China es limitada porque sus especificidades dificultan su universalización y su modelo económico, singular en muchos aspectos, dificulta su traslación a otras latitudes. Por otra parte, su régimen político, poco afín con el sistema democrático, hace que su atracción sea escasa en la mayoría de los países del mundo. Surge así el interrogante sobre si el concepto del sueño chino es una idea fuerza dirigida a generar simpatía y adhesión en el plano internacional a partir de su corolario de desarrollo pacífico y beneficio mutuo, o si, por el contrario, es un eslogan que procura asegurar en el frente interno la cohesión y la obediencia en una ciudadanía que luego de más de 30 años de reforma económica descree de los principios marxistas. Más allá de este debate sobre el significado real del concepto del sueño chino y su implicancia en el marco de la política exterior, lo que cuenta es que la República Popular se encuentra en una nueva fase de su extensión en el sistema internacional, circunstancias que por sus alcances políticos, económicos, culturales, científico-técnicos, no pueden dejar de ser considerado por América Latina en general y por nuestro país en particular. Estoy seguro que las exposiciones que seguirán a continuación nos ayudarán a dilucidar el desafío intelectual que tenemos por delante y que nuestra dirigencia sabrá valorar las contribuciones académicas que aquí serán brindadas. Muchas gracias por su atención.